Les doy la bienvenida al nuevo módulo que vamos a ver, que va a ser en este caso de física, en el curso de Introducción y Nivelación a las Ciencias Básicas. Vamos a empezar con el módulo de física. Acá los temas que vamos a abordar en este módulo van a ser magnitudes físicas, conversión de unidades, vectores, suma de vectores. Y la metodología que vamos a seguir utilizando va a ser la de las clases grabadas y las clases en vivo para resolución de problemas. La evaluación de este curso va a consistir en un trabajo práctico que le vamos a dar el tiempo suficiente para que sea enviado por plataforma. Bueno, bibliografía y recursos en cada uno de los temas que vamos abordando, les voy a ir sugiriendo cuál van a ser la bibliografía que pueden utilizar, consultar para el tema en especial. Vamos a empezar con magnitudes físicas, ¿sí? Nosotros en física hablamos mucho de magnitudes y unidades, entonces antes de empezar a hablar de ella, primero tenemos que definir qué es una magnitud. Una magnitud es una propiedad o cualidad que es susceptible de ser medida y por lo tanto puede expresarse matemáticamente. Estos detalles, que es susceptible de ser medida y expresarse cuantitativamente, justamente hacen a la física. Todo fenómeno físico se puede medir. ¿Sí? Y eso es justamente lo que nosotros vamos a estudiar en este curso de nivelación. ¿Cómo medimos o qué valores le damos? Depende de unidades o sistema de unidades. ¿Sí? Las unidades o sistema de unidades son un conjunto de referencias elegidas arbitrariamente para medir todas las magnitudes. Yo acá en esta fotito, lo que ustedes pueden observar era cómo en el Antiguo Egipto se medía las longitudes en brazos, en pies o en manos. Obviamente porque disponemos del cuerpo humano para las medidas, eso también lo podemos realizar de forma cotidiana, es una forma de medir un fenómeno físico y que es correcto, ¿sí? Entonces, antes de continuar vamos a definir qué es medir. Medir es comparar una cierta cantidad o magnitud física con una cantidad de la misma magnitud que se define como patrón, ¿sí? Determinando el número de veces que nuestro objeto contiene el patrón o la unidad. Si hablábamos de la longitud y nos referíamos al Antiguo Egipto, decíamos que bueno, la longitud de la pirámide corresponde a 3.000 o 5.000 brazos, es decir, la distancia que tenemos acá, que se llama brazo, ¿sí? De todas formas, y como pequeña anécdota, no era de cualquier brazo, era el brazo del faraón, en donde estaba el arquitecto que había con una vara, había medido el brazo y eso era lo que se usaba para hacer longitudes, para medir longitud, ¿sí? Acá vemos un ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, de magnitud. Ejemplo de magnitud. Todas las longitudes se pueden medir con una regla, por lo menos en principio, y se pueden expresar en términos de la misma unidad. Se dice entonces que tienen la misma dimensión, que en este caso es la de longitud, y se indica con el símbolo de L, L en minúscula. Nosotros en física también vamos a hablar mucho de la simbología, así que vamos a empezar de a poquito a conocerlos, ¿sí? Si consideramos otra magnitud como el volumen o el área de un objeto, vemos que el área no se puede comparar con el volumen ni con la longitud. ¿Por qué? Porque se tratan de magnitudes de dimensiones diferentes. El área, por ejemplo, es longitud por longitud, lo que es longitud al cuadrado, que es otra dimensión, y el volumen es longitud por longitud por longitud, que es longitud al cubo, ¿sí? Entonces eso tenemos que ir interpretando, porque lo que vamos a hacer cuando hagamos todo lo que es la conversión de unidades o el uso de estas magnitudes. Y acá, bueno, el dibujo es para mostrarles que un litro, si yo tengo de volumen de capacidad de un litro y quiero saber cuánto equivale en metros, ¿sí? No en metros lineales, en metros cúbicos, voy a decir que un litro va a estar contenido en un decímetro cúbico, ¿sí? Si ahora vamos a ver qué significa decímetro, pero un litro está contenido en un decímetro cúbico. Eso es para que veamos la conversión de unidades, que la vamos a ver en breve, ¿sí? Para continuar con magnitudes, ¿se acuerdan que les decía el brazo de los egipcios? Bueno, luego, obviamente, cuando ya vino la época moderna, se empezó a unificar unidades, porque no podíamos todos hablar de los brazos y demás, porque se complicaba para el lenguaje técnico-científico. Por lo tanto, el Sistema Internacional de Unidades unificó las unidades, hizo un conjunto sistemático y organizado de unidades
adoptadas por convención en la reunión que se formó y donde se justamente clasificaron tres tipos de unidades: las magnitudes fundamentales, las magnitudes derivadas y las magnitudes complementarias. Nosotros vamos a ver hoy las magnitudes fundamentales y las derivadas. Las complementarias, que son para trigonometría, no la vamos a ver, ¿sí? ¿Cuáles son estas magnitudes? Las magnitudes físicas que nosotros conocemos las vamos a clasificar en magnitudes fundamentales. Es cada una de las unidades que aparece en la tabla, que tiene una definición medible específica y se puede replicar en cualquier lugar del mundo. Estas 7 son fundamentales, es decir, desde acá van a surgir todas las derivadas, ¿sí? Son la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Tienen su unidad básica, que sería justamente la unidad, valga la redundancia, que la longitud es el metro, en la masa el kilogramo, en el tiempo el segundo, en la corriente eléctrica el ampere, en la temperatura el Kelvin, en la intensidad luminosa la candela y en la cantidad de sustancia el mol. Tienen un símbolo. En física también se evalúa la forma correcta de expresar una magnitud. Es decir, el símbolo, por ejemplo, en tiempo, es S en minúscula. S en minúscula. Si yo escribo seg referente al segundo, no existe. Y eso es un error que hay que corregir, ¿sí? Se escribe S en minúscula. De estas magnitudes, habíamos dicho, surgen las magnitudes derivadas, que es el producto consciente de dos o más magnitudes fundamentales que da como resultado la magnitud derivada, que se mide en unidades derivadas. Si bien es el producto o el cociente de dos o más de estas unidades, las derivadas ya tienen, ¿sí?, nombre propio, unidad básica propia, símbolo propio, y justamente tiene el sistema internacional una simbología y nosotros podemos utilizarla independientemente de la fundamental. Esto lo vamos a ver muy rápido porque cuando usemos en ecuaciones estas magnitudes, ahí vamos a terminar de entender las derivadas. Pero por ejemplo, que hemos visto recién, el área, que es metro cuadrado, el volumen, que es metro cúbico, la densidad, kilogramos por metro cúbico, la velocidad, metro por segundo, ¿sí?, la fuerza, que es newton, kilogramos por metro dividido segundo al cuadrado, la presión, que es pascal, newton dividido metro cuadrado, y así podemos seguir con muchas más, ¿sí? En este caso, son algunos de los ejemplos que vamos a ver. Y acá está escrito dos definiciones más, que son magnitudes escalares, que son aquellas magnitudes que están perfectamente determinadas con solo conocer su valor numérico y su respectiva unidad, ¿sí? Por ejemplo, el volumen, la temperatura y el tiempo. ¿Qué significa? Que si yo digo de volumen 1 decímetro cúbico, ya es suficiente para definir y que se comprenda que eso es volumen. Mientras que en las vectoriales, que son las otras magnitudes, yo necesito más información. No solo el número y la unidad, sino también necesito saber cuál es el punto de origen, cuál es la dirección y el sentido. Por ejemplo, velocidad, desplazamiento, fuerza. Esto también lo vamos a retomar cuando veamos vectores, ¿sí? Vamos a ver rápidamente lo que es el eje fundamental de la física, del estudio de la física, que es la conversión a unidades. Este tema lo vamos a empezar a trabajar hoy y van a verlo siempre durante el resto de su carrera porque es muy necesario. ¿Qué sucede? Las unidades de una magnitud física se pueden convertir a sus respectivos múltiplos y submúltiplos o a otras unidades por el método llamado análisis dimensional, que contempla los factores de conversión. Es decir, ¿qué es un factor de conversión? Es una relación conocida entre dos cantidades que se expresan en diferentes unidades. Se usa en la llamada ecuación dimensional, en donde el factor de conversión se ordena de modo que se cancelan las unidades que se quieren convertir y queda la unidad que se busca, ¿sí? Entonces yo tengo una unidad a convertir por la unidad buscada dividido la unidad a convertir, es decir, se van a cancelar, una está en el numerador, otra en el denominador, se van a cancelar y me va a quedar la unidad buscada. Este tipo de uso del factor de conversión
Lo vamos a trabajar en la práctica porque les digo, es un tema fundamental en el estudio de la física. Por ejemplo, pasar de 1200 metros a kilómetros. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Primero debo saber que un kilómetro es igual a 10 a la 3 metros, ¿sí? Es decir, que ese prefijo kilo significa que es 1000 veces más grande que la unidad, ¿sí? Entonces multiplicamos la cantidad inicial por el factor o fracción equivalente. Hago 1200 metros por 1 kilómetro dividido 1 por 10 a la 3 metros. ¿Por qué está acá abajo metros? Porque yo necesito que se cancele, entonces acá está en el numerador, acá está en el denominador, ¿sí? Y kilómetros va a quedar justamente en el numerador porque es el que yo quiero obtener. Tachamos las unidades que se repiten, hacemos la multiplicación y la división y obtenemos un número. Es decir, 1200 metros corresponden o es equivalente a 1,2 kilómetros. ¿Qué significa equivalente? Significa que es igual. No cambia la distancia, no cambia el valor. Simplemente cambia la forma de escribirlo. Eso es conversión de unidades, ¿sí? Nosotros vamos a buscar estas conversiones de unidades en las tablas físicas. En las tablas físicas, que yo acá les presento una, en la práctica vamos a ver más, en las tablas físicas lo que me da justamente es cómo se comparan o cómo son equivalentes distintos tipos de unidades. Por ejemplo, las unidades que vemos acá, por ejemplo, de longitud, ¿sí? Si yo quiero pasar de metro a pie, por ejemplo, busco en esta tabla que se refiere a la longitud, donde está el metro, la unidad 1, ¿sí? Una vez que encuentro un metro, me dirijo de forma horizontal hasta donde está pie, que es acá, y digo que un metro es 3,28 pie, ¿sí? Si yo quiero hacerlo al revés, quiero saber cuánto es un pie en metro, me dirijo a la columna que dice pie, busco la unidad que es 1 y yo de forma horizontal me dirijo hasta la columna que dice metro. Y digo, un pie es igual a 0,30 metros, ¿sí? Esta es la forma de leer la tabla. Que les decía, vamos a ver otras tablas. Esta es una tabla que son de doble entrada. Rápido, algunos ejemplos, cómo convertir 21,86 kilómetros a centímetros, ¿sí? Por ejemplo, para pasar de lo que es un prefijo a otro, a nosotros nos conviene ir a la unidad primero, es decir, pasar de kilómetros a metros y luego de metros a centímetros, ¿sí? Para poder evitar digamos, hacer un pasaje extra de kilómetros a centímetros. Entonces pasamos siempre hacia la unidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo una magnitud que ya es derivada, que tiene 2 unidades, como es justamente densidad gramo dividido, perdón, esto no es densidad, es cuando es justamente gramo dividido volumen, que es densidad, ¿sí? Yo digo, hago un factor de conversión para gramos, en donde se va a ir gramo y va a quedar en kilogramos, que es lo que me pide el problema, y hago 1, ¿sí? Para el volumen, en donde se me va a ir metros cúbicos y me quedan litros, que es lo que me pide el problema, ¿sí? ¿Cuál es el factor de conversión? ¿Cuál es la equivalencia? Está en la tabla. Acá dice que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros, ¿sí? O 1 litro es igual a 0,01 metros cúbicos. Colocamos en nuestra ecuación, ¿sí? Decimos que 1 litro es igual a 0,01 metros cúbicos con metros cúbicos se me va a ir. 1 kilogramo era igual a 1000 gramos, ¿sí? Recuerden que lo veíamos, gramos con gramos se me va a ir. Vamos a realizar la multiplicación, la división y voy a obtener el valor en kilogramos dividido litros. Este tema lo vamos a volver a retomar en la práctica, así que no se preocupen, ¿sí? Cuando nosotros pasamos de metros a centímetros y de metros cúbicos a centímetros cúbicos, tenemos que recordar que si hablamos de longitud, metros cúbicos significa que son 3 dimensiones, entonces metros por metro por metro. Por lo tanto, la equivalencia a centímetros, yo la puedo pensar diciendo, si tengo de capacidad 1 metro cúbico, significa que es 1 metro por 1 metro por 1 metro. Si tengo de capacidad, quiero llevarlo a centímetros cúbicos, digo, es 100 centímetros, que equivale a 1 metro, por 100 centímetros por 100 centímetros. Entonces, por lo tanto, 1 metro cúbico es igual a 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos.
Eso no se preocupen que lo vamos a retomar en lo que es la práctica, ¿sí?